Hola. La vida se basa en oportunidades y en una está aprovecharlas o no. La UNEFA te las brinda en este momento. Tienes tus clases virtuales para que puedas reforzar los conocimientos que ya adquiriste en clase. Aprovéchalas. Éxito. Buenos días, soy el profesor Rubén Oliveros. Imparto una materia de matemática 1 del primer semestre de educación integral de la Universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas. Bueno, les invito a que consulten este recurso de la biblioteca digital para que refuerce sus conocimientos y aprendizaje. Espero que les sea muy útil para que hagan cualquier tipo de dudas y bueno, bienvenidos. Sobre los números racionales, pero antes de llegar a la definición formal del número racional, vamos a ver el por qué surgieron ellos, la necesidad de que nosotros vimos anteriormente que tuvimos primero un primer sistema numérico que nos servía para contar, que era el conjunto de los números naturales, ¿verdad? Era el que nos permitía contar objetos, contar elementos para poder organizar. Luego, adicional a eso, logramos ver que no solamente era posible contar objetos, sino que cuando tenemos gastos, podemos quedar con deudas cuando comprábamos algo, ¿verdad? Y debido a esto surgió el conjunto de los números enteros, que no es una ampliación de los naturales, incluyendo la parte negativa, por la cuestión de las deudas. Pero, seguidamente, cuando nosotros tenemos gastos, podemos observar, o cuando vamos a dividir cierta cantidad entre determinadas 9 personas, nos vamos a repartir, podemos observar que no necesariamente me va a dar una cantidad entera, ¿verdad? No me daría una cantidad entera, no se puede dividir en partes iguales, ¿verdad? Entonces, debido a esto surgieron los números racionales. Los números racionales, de esa necesidad de que cuando nosotros hacemos una serie de divisiones, ya sea de objeto o de espacio, no nos quedamos en partes iguales. Entonces, debido a eso, bueno, podemos ver que existían dos tipos de cantidades, ¿verdad? Unas que son discontinuas, naturales, y otras que son continuas. Las discontinuas naturales son las que nosotros queremos observar. Por ejemplo, si tenemos una cesta llena de manzanas, tenemos ciertas cantidades discontinuas ahí, y tenemos objetos que son discontinuos naturalmente. ¿Cuáles son? Las manzanas, separadas unas entre otras, ¿verdad? Pero hay otro tipo de cantidades que no las podemos ver así como discontinuas. No son discontinuas y naturales, sino que son continuas. Como por ejemplo, cuando medimos distancias. Si queremos medir cuánto es el ancho del salón, pues observamos y ellos no están separados naturalmente entre sí. Podemos ver que hay unas líneas de separación que se fueron colocadas, pero naturalmente no están separadas entre sí. ¿Ok? La distancia del salón es algo que es continuo, ¿verdad? Que vemos que utilizamos algunas líneas de separación, pero no son naturalmente separadas entre sí. Como cuando tenemos manzanas, tenemos las mesas que están separadas. Bueno, las distancias así entre sí no están separadas, no están naturalmente separadas. Entonces, debido a esto, surgió también la necesidad de los números racionales, ¿okay? No solamente para las divisiones, que llaman las reparticiones exactas, sino que hay unas ciertas cantidades que son continuas naturalmente, no se pueden separar así tan fácilmente. Como por ejemplo, dando una noción, si queremos medir una distancia, por ejemplo, supongamos que tenemos un segmento, lo podemos llamar ese segmento como el segmento AB. ¿Okay? Tenemos el segmento AB, y para poder medir las distancias en el segmento AB, tomamos otro de cierta longitud que lo llamamos como el segmento CD. A este segmento de CD lo llamamos como la unidad principal. ¿Okay? La unidad principal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar en la distancia, que es lo que nosotros utilizamos para acá, para medir este de acá. Por ejemplo, tenemos estos segmentos que nos separan el piso, ¿verdad? Ellos son los que nos miden. En este caso, tenemos una unidad de medida que la utilizamos, que es el metro. Pero supongamos que no tenemos esa unidad de medida, sino que tenemos que ubicarnos nosotros. Las ubicamos para poder medir. Entonces, tomamos un segmento CD para el cual tenemos que medir la distancia
AB, lo utilizamos para medir la distancia AB. ¿Cómo hacemos para medir la distancia AB a partir de CD, denominado unidad principal? Tenemos que trasladarlo, ¿verdad?, consecutivamente y ver cuántas veces está contenido en el segmento AB, ¿ok? Entonces, si medimos acá, quedaría, son más o menos como 3 veces, se me pone paso más ahí, pero como no tengo una reglita para medir, vamos a mejorar eso. El segmento CD, siguiendo esto, nos quedarían como las porciones de esta parte, ¿verdad? Vamos a ver esas porciones. Entonces, ¿cuántas veces está contenido el segmento CD en una vez? 3 veces, ¿verdad? Hay oportunidades como son que se puede medir así, como por ejemplo aquí midieron de esa manera y podemos observar que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces el segmento CD, ¿verdad? 7 veces, en este caso tendríamos 3 veces. Hay oportunidades donde es posible dividirlo exactamente, pero ¿qué ocurre si yo tengo otro segmento? Por ejemplo, el segmento M, N, y tengo la misma unidad de medida o unidad principal, vamos a darle ese nombre, nuestra unidad principal, el mismo segmento CD. Cuando vamos a dividir el segmento MN, fíjense lo que ocurriría. Hay una porción que no está contenida, ¿verdad? O sobre una parte que no lo contiene el segmento CD, ¿verdad? Eso lo podemos dar un nombre. A este punto de acá, con esta acá, le podemos llamar P. Nos quedaría un segmento PN, ¿verdad? Nos quedaría ese segmento PN. ¿Cómo hacemos entonces para poder obtener la longitud de ese segmento PN? Yo sé que la unidad principal está contenida. En lo que vamos a ver serían 3 veces, ¿verdad? 3 veces el segmento CD, ¿verdad? Pero aquí estaría 1, 2, 3 y algo más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder medir unidades o distancias que cumplan con estas condiciones? Que se me excedan y no puedo medirla. Fíjense, entonces tomaríamos el segmento CD, que es la unidad principal, y la dividimos en la mitad, ¿verdad? A ver, y empezamos a colocarlo acá, a desplazarlo también, ¿verdad? Está como un poquito extraño, ¿no? Después, bueno, porque no tengo una reglita para poder medir exactamente. Ustedes pueden tener una reglita que es exactamente los segmentos, ¿verdad? Entonces, pareciera que contiene ¿cuántas veces a la mitad de CD? ¿Cuántas? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al parecer son 7. Si tuviésemos una regla lo podemos hacer mejor, ¿ok? 7 veces el segmento CD, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la unidad principal la dividí en una que se denominaría unidad secundaria, ¿ok? ¿Que de dónde resulta? De la división de la unidad principal que yo tenía, ¿ok? Eso se utiliza en estos casos cuando se excede o cuando falta, ¿verdad? ¿Qué falta? Para poder tomar todas las distancias de un segmento considerando otra unidad principal, ¿ok? O medir cualquier distancia. Fíjense, por ejemplo, yo podría tener también este segmento, algo así, tener un segmento acá, por ejemplo, puedan llamar el rey. ¿Qué ocurre? Empezamos con la unidad principal, ¿verdad? A separar. Según la unidad principal nos quedaría como algo así, ¿verdad? Y nos queda una porción. ¿Qué ocurre? Tendríamos que buscar también dividir la unidad principal en tantas partes como sea posible para poder lograr medir estas distancias que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, se diría que aquí se tiene ¿cuántas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes del segmento, de la mitad del CD, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lee esto? Sería como 7 medios
de CD. ¿Por qué? Porque el CD se tuvo que partir en ¿cuántas partes? En dos, ¿verdad? Para poder calcular dicha distancia, ¿verdad? Se tiene el CD. Mientras que aquí tenemos ¿cuánto? 3 veces CD, ¿verdad? ¿Qué? Ocurre eso. En este caso, pareciera que se puede hacer así, pero puede ser en oportunidades que no nos sirvan la mitad, sino que este segmento lo tengamos que dividir en 3 partes iguales. Que no nos sirva la distancia, entonces tendríamos que dividir en 3 partes iguales para ver si esas terceras partes de ese CD, que sigue convirtiéndose en una unidad secundaria, porque el mismo CD en 3 partes, lo divido en 3 partes, puede ser que esas sí me sirvan para después medir los demás segmentos, ¿ok? La unidad principal, después dividir 2, 3, 2, 3, y pareciera 2, 3 a una tercera parte. Supuestamente, si tuviese una regla, se trabajaría mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas partes se dividió el CD? 3, ¿verdad? Y de esas terceras partes, ¿cuántas hay contenidas acá? Si lo medimos, si trabajamos bien con reglas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿7 qué? 7 tercios de CD. ¿Por qué? Porque el segmento CD hubo que dividirlo en cuántas partes, en 3. Y así sucesivamente se debe dividir en tantas partes como sea posible para poder calcular las distancias. ¿Por qué? Porque fíjense, no todo el tiempo tenemos algo tan que sea tan fácil de calcular, tan directo, como son medidas específicas que sean exactas, ¿verdad? A veces no tenemos medidas exactas, entonces ¿qué hacemos? Con la unidad principal la tenemos que dividir en tantas partes como sea posible para poder medir otras distancias que no sean cantidades enteras, ¿sí? Eso ocurre cuando nosotros vemos una reglita que está dividida, ¿verdad?, en unidades principales. ¿Cuál es la unidad principal? El centímetro, ¿verdad? Entonces, en esa escala, en ese plástico que tenemos ahí, o cualquier material que tengamos, empiezan a dividirse, empieza a trasladarse tantas veces en la unidad principal como sea necesario, ¿verdad? En la reglita que nosotros tenemos, en las cintas métricas, se divide en tantas partes. Pero ¿qué ocurre? A veces eso no me permite medir todas las distancias que yo tengo, ¿verdad? Porque puede ser que me falte o que me sobre. ¿Qué ocurre entonces? Que esa unidad principal, que son los centímetros, la tenemos que dividir en unidades secundarias, ¿verdad? Que serían los milímetros. Entonces, sería 0.5 milímetros, sería la mitad, pues. Un medio, en vez de ser un centímetro, sería 1 entre 2, sería un medio. Que la división la da 0.5 y ahí viene el por qué surgen los números racionales. Porque no me da una cantidad que sea entera. Entonces, de esa manera hay que colocarlo entonces para poder representarlo en forma de fracciones, ¿verdad? En forma de fracciones, donde tanto el numerador como el denominador son números enteros, ¿verdad? Pero su división específica no necesariamente tiene que ser entera. ¿Okay? Surge esos números. Pero a veces solamente dividirlo por la mitad no es suficiente. Entonces esa mitad tenemos que dividirlo otra vez por su mitad, ¿verdad? Para poder seguir midiendo otras longitudes. Entonces, fíjense, esto para ver más o menos el por qué y de dónde surgió los números racionales, de la necesidad de medir cantidades que son continuas, ¿verdad? Continuas naturalmente, que no pueden ser separadas naturalmente, como cuando les dije ahorita al comienzo, que cuando tenemos en una cesta manzanas, las manzanas están separadas naturalmente, ¿verdad? No es necesario cortarlas, picarlas para medirlas, solamente vamos sacando y contamos y sabemos el número de manzanas, mientras que en la distancia a veces eso no es posible, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar una unidad de referencia que sería la unidad principal y a partir de ella empezar a trasladar sobre aquella en la cual tú quieres medir, aquella distancia o aquella división que tú quieras hacer, ¿okay? Se empieza a trasladar continuamente y se ve cuántas veces está contenida esa unidad principal. En este caso, bueno, la unidad principal está contenida exactamente 3 veces, pero hay oportunidades donde no es posible, porque puede ser que sobre o puede ser que falte, ¿okay? Entonces, a medida que eso ocurra, esa unidad principal tenemos que dividirla en más partes, ¿verdad? O en submúltiplos de ella, que serían las unidades secundarias, ¿verdad? Tantas veces como sea posible. Puede ser que aquí no me haya servido para 2, sino que haya tenido que dividirla en 3 partes iguales para poder calcular las veces que está contenida esa unidad.
¿Qué ocurre? El numerador está compuesto o me indica las veces que está contenida la unidad secundaria, ¿verdad? Y el denominador, en cuántas partes yo dividí la unidad principal para poderla contar en las unidades de medida que quiero hallar, ¿ok? Entonces, el denominador me indica en cuántas partes está dividida la unidad principal. Y el numerador es cuántas veces está contenida esa unidad principal en la que yo quiero medir, ¿ok? Entonces, aquí en el 2 indica que no tuve que dividir en dos partes la unidad principal. El 3 indica que la unidad principal tuve que dividir en 3 partes iguales. Y que esas 3 partes iguales están contenidas ¿cuántas veces? En la longitud que quiero hallar, 7 veces. En este caso, puede ser más, puede ser menos. ¿Ok? Ese es el caso, por ejemplo, si tengo uno que sea así. ¿Cuántas veces está contenida? La unidad principal. ¿2 veces qué? ¿Ah? 12 de. Supuestamente 2. Vamos a colocar el CD. Vamos a dividirlo vamos a poner que estamos trabajando con las 3 partes, ¿verdad? Entonces, si son las 3 partes, vamos a ir un poquito más allá. Si lo dividimos en 3 partes, que sea esta unidad secundaria que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, si vemos por la principal y dividimos acá, nos sobraría un espacio, ¿verdad? Nos sobraría 1. Sería esta longitud. Entonces, eso me permitiría. Entonces, esta yo la tendría que dividir en tantas partes como sea posible para poder dividir o medir esto en cantidades iguales. Entonces, al parecer, el dibujo no me está ayudando mucho. Al parecer, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4 veces. ¿4 qué cosa? ¿En cuántas partes la dividí? 4 tercios de la unidad. ¿Ok? CD, que es la principal. El 3 me indica que la tuve que dividir en 3 partes iguales para poder calcular esta distancia. ¿Okay? Eso con la utilidad. Otra utilidad que tiene es con la división, ¿verdad? La división de cantidad de números. Teníamos en los números naturales que podíamos hacer divisiones con números, ¿verdad? Y me daba otro natural, ¿cierto? Me generaba otro número positivo. En los enteros también vimos que solamente ciertos números cumplían ciertas características que se les dieron, debían, solamente eran posibles dividirlos entre sí para que me generaran otro entero. Pero ¿qué ocurre? Hay casos particulares en los cuales no todos los números enteros al ser divididos un entero entre otro entero me va a generar otro entero, sino que me da un número que va a contener decimales, es decir, que no va a ser totalmente la división exacta